Entonces, hay dos ecuaciones que se trabajan en esto de la configuración de los módulos CPP, y una ecuación es para calcular el periodo PWM precisamente, y otro para calcular el ciclo de trabajo del PWM. Aquí tenemos que se utiliza el registro PR2 precisamente, que lo acabamos de mencionar. PR2 es un registro, no es un registro de configuración, simplemente es un registro asociado a los módulos CSP. Y se tiene que sumarle un 1 a ese registro, multiplicarlo por 4, multiplicarlo por el periodo del cristal externo que se tenga, recordando que el periodo es el inverso de la frecuencia, y después multiplicarlo por un preescalador o por un divisor de frecuencia que tiene el temporizador 2. Aquí es donde viene precisamente la importancia de entender después cómo vamos a operar con el temporizador 2. En el caso del ciclo de trabajo, aquí la explicación es la siguiente, fíjense. Les mencioné que para el ciclo de trabajo se utilizan dos registros o dos partes de datos para generar un dato conformado por 10 bits. ¿Cómo lo formamos? Cuando encuentren ustedes este formato de información, significa que hay una unión o concatenación de este registro, que es el CCPRXL. Aquí X recuerden que puede ser un 1 o un 2. Y después se junta con los bits 5 y 4 del registro CCPXCON. Este que está aquí tiene 8 bits y estos solamente son 2. Quiere decir que la parte baja del dato completo, del dato que me va a decir o que me va a ayudar a configurar el ciclo de trabajo, debe estar en la parte más baja, son los 2 bits menos significativos, y después hay que juntarlo con esto. Afortunadamente no hay que hacer operaciones de concatenación ya en la programación, simplemente se colocan los datos en los registros correspondientes y no hay tanta complicación con ello. Ahora, para poder encontrar el ciclo de trabajo se hace esta operación precisamente, es decir, el valor binario de haber concatenado el registro CCPRXL con los 2 bits del registro CCPXCON. Eso se va a multiplicar por el periodo de oscilación y después se va a multiplicar por el preescalador o el preescaler, como le quieran llamar, del temporizador 2. Puede parecer así muy complejo, pero al final verán que hay un ejemplo en el cual es muy sencillo, no deja de ser una operación aritmética solamente. Bien, muchas veces, pues cuando se realiza un cálculo para una señal PWM, lo más que se necesita es tener dos datos como información. ¿Cuál es el periodo de la señal resultante que quiero y cuál es el ciclo de trabajo de dicha señal? Entonces, pues haciendo ahí un poquito de álgebra muy básica, pues podemos encontrar cuáles son los valores de PR2 y del registro concatenado resultante de estos dos, porque pues todos los demás datos al final de cuentas siempre los tenemos. Es decir, el periodo o el ciclo de trabajo siempre nos los van a dar como datos del problema a resolver. Podemos observar que el 4 pues es una constante en este caso. El periodo de oscilación del cristal también es una constante, depende de cuál cristal tengamos conectado al microcontrolador. El preescalador lo podemos asignar de manera arbitraria. Después en una diapositiva posterior vamos a ver cuáles son los posibles valores que se tienen acá. Y pues nada más. Quiere decir que las únicas dos variables que sí se necesitarían calcular es el PR2 y la concatenación del dato que nos va a dar la información del ciclo de trabajo. Ahora bien, aquí nada más como nota, el periodo y el ciclo de trabajo hay que darlos en segundos, aunque después van a ver que es más fácil de lo que suena. Ahora bien, por acá hay un asunto de la resolución máxima del PWM, que tiene que ver con cuántos bits, ¿sí? Tendremos disponibles para generar la frecuencia correspondiente. Quizás por el momento no lo vamos a abordar así a grandes rasgos, pero sí es importante que conozcan
que existe y que es parte de los parámetros de diseño del PWM. Bien, ahora el temporizador 2, que está asociado con el trabajo de los módulos CPP, pueden ver que sí es cierto, aquí hay un valor de TMR2, perdón, que precisamente es el valor del timer, es decir, recuerden que el timer o el temporizador no es más que un contador binario, un contador que cada vez que llega un ciclo de reloj o un pulso de reloj, perdón, va incrementando su cuenta en 1. Bien, podemos observar que aquí está el preescalador, pero no es exactamente igual que el temporizador 2. Tiene otras características. Pueden observar que del timer después viene un comparador y viene una señal que después va a dar hacia el PWM como le indica acá, o si vamos a usar el timer 2 en su modo de timer o de temporizador como tal para generar interrupciones del timer 2, bueno, tiene otro camino que también me puede generar eso. Tiene un prescaler y un post-scaler. Este post-scaler no lo tiene el temporizador 0 que vimos en el video anterior. Sí se tenía un prescaler y de hecho tenía un prescaler de mayores prestaciones, vamos a decirle así. Es decir, este prescaler no es más que un divisor de frecuencia en el cual la señal, la frecuencia del cristal que ya viene dividida entre 4, a su vez empieza a hacer divisiones dependiendo de los bits de configuración para esta parte. Entonces esta señal, la del cristal dividida entre 4, que de por sí ya viene dividida, podemos seguir dividiéndola entre 1, entre 4 y entre 16. Es decir, nada más hay 3 posibilidades de división o de selección del preescalador correspondiente. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en el cual tenemos el registro T2 con. Precisamente como tiene un post escalador, ¿sí? Los bits del 6 al 3 del registro T2 con son los que precisamente trabajan con el post escalador, que en la aplicación de PWM no lo vamos a utilizar. Entonces por el momento lo podemos pasar por alto, no porque no importe, sino que en la aplicación que vamos a utilizar no es relevante. Ahora bien, tenemos un bit que sirve para echar a andar el timer 2, es decir, para encenderlo o apagarlo, que sería el bit 2, el TMR2 on, que sería este que estoy señalando. Y después viene ahora sí los bits de selección del prescaler que habíamos mencionado, que solamente tiene 3 opciones, 1, 4 y 16. Entonces estos dos últimos bits, precisamente el bit 1 y 0, estos dos son los que sí vamos a modificar junto con el bit encendido para poder trabajar con el PWM asociado con el CCP 1 o 2, dependiendo cuál de los dos se trabajen. Y bueno, sí está un poquito más complejo la asociación de registros de los CCPs con todo lo que tiene que ver el PWM, pero bueno, no vamos a trabajar específicamente con todos, solamente con algunos de ellos, ¿sí? Entonces esto nada más es como mera información de los registros y de los bits que pueden asociarse al uso del PWM. No significa que vamos a utilizar todos, solamente se ocupan algunos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para configurar la operación de los módulos? Bien, primero hay que establecer el periodo del PWM cargando el valor en el registro PR2. ¿Cuál valor? Bueno, el que se obtenga de las ecuaciones que ya se habían visto anteriormente. Después, 2. Configurar el ciclo de trabajo PWM, cargando el valor en el registro CCPRXL y los bits 5 y 4 del registro CCPXCON. Esta parte quizás es la que puede llegar a causar un poquito de confusión. Adelante viene un pequeño ejemplo de cómo trabajarlo. Después hay que hacer que el pin correspondiente CCP sea una salida, obviamente utilizando el bit tris apropiado. Después hay que configurar el valor del prescaler del timer 2, ese ya vimos en dónde se configura. Y después ya hasta el final de todo este proceso configurar el módulo CCP para la operación en modo PWM.
aquí es muy importante configurarlo para trabajarlo en modo de PWM. No vamos a abordar por el momento el modo de comparación ni el modo de captura. Entonces solamente en modo PWM. Creo que será más fácil si vemos precisamente un pequeño ejemplo. Suponga que se requiere generar una señal PWM de 1 kHz con un ciclo de trabajo del 30%. Determine los valores de los registros asociados para poder generar dicha señal. Bien, ¿qué significa un periodo de trabajo del 30%? Supongamos, y no aplica específicamente este ejemplo, sino un número X que ahorita se me ocurre. Supongan ustedes que tienen una señal que tiene un periodo de 1 segundo. Esa señal de 1 segundo, si yo digo que quiero que su ciclo de trabajo sea del 30%, implicaría que 0.3 segundos debe estar en un 1 y 0.7 segundos debe estar en 0. Eso es lo que significa el periodo del trabajo. Lo más sencillo, a lo mejor aquí, es entender que el ciclo de trabajo sería el periodo de la señal original que yo necesito generar y multiplicarlo por precisamente el valor del tiempo que yo necesito que tenga la señal en un 1 lógico. Pero bien, vamos a dar por hecho de que el oscilador del sistema es de 8 MHz y que el prescaler del timer 2 se va a establecer en un valor de 16. Recuerdan que les dije que uno de los parámetros que siempre se da, o más bien los dos parámetros que siempre se piden para generar un PWM, es la frecuencia de la señal, así como su ciclo de trabajo. Todo lo demás normalmente son valores conocidos o que de manera arbitraria uno puede colocar para ajustar que nuestra señal haga exactamente lo que se está solicitando. Entonces, el periodo de la señal, como ya vimos que la frecuencia es de 1 kHz, pues el periodo no es más que el inverso de esa señal, o sea, 1 entre 1 kHz. El ciclo de trabajo que nos piden que sea del 30% implicaría precisamente que a ese periodo de la señal lo multipliquemos por 0.3, porque ese es el tiempo o el porcentaje, vamos a llamarlo así, de que necesitamos que la señal esté en un onológico. Y después el periodo del oscilador, pues si nos están diciendo que el sistema tiene un cristal de 8 MHz en frecuencia, pues quiere decir que su periodo es el inverso de esos 8 MHz. Entonces, estos son los tres datos iniciales que necesitamos y después necesitamos aplicar las ecuaciones que ya vimos en diapositivas anteriores. Aquí podemos ver entonces que en el registro PR2, y ya teníamos el despeje de las ecuaciones, tenemos esta ecuación. Simplemente hay que sustituir los valores. Podemos ver que el periodo de la señal PWM pues es este valor, ya lo teníamos anteriormente, pueden ustedes observar. Así como está aquí, así simplemente lo ponen en el numerador, y en el denominador, bueno, pues el 4 es una constante. El periodo de oscilación ya vimos que es 1 entre 8 MHz, porque así lo está estableciendo el problema. Entonces simplemente ponemos 1 entre 8 MHz y lo multiplicamos por 16. ¿Por qué por 16? Porque es el valor que ya se estipuló que vamos a establecer en el timer 0 en su preescalador. Entonces, al hacer toda esta operación, es decir, al hacer esta división y luego restarle un 1, obtenemos que en el registro PR2, para que el periodo sea precisamente del que se está solicitando en función de la frecuencia solicitada, es de 124, y este número es el que vamos a colocar o cargar en el PR2. En el caso de este otro registro, fíjense que también está relativamente sencillo. El ciclo de trabajo PWM ya vimos cuál es el porcentaje, de acuerdo a la diapositiva anterior. Pueden ver que esto es 1 entre 1 kHz por 0.3. ¿Por qué por 0.3? Porque el 30% implica multiplicar por algo
por punto 3, perdón, ese valor del cual yo quiero sacar el porcentaje. Entonces, por eso le pongo el punto 3. Si aquí pidieran el 50%, aquí sería punto 5. Si aquí pidieran el 80%, aquí sería punto 8. Si pidieran el 70%, aquí sería punto 7. Así es como se obtiene este valor. Entonces, al hacer las operaciones, me falta esta parte. El periodo de oscilación es exactamente el mismo que ya habíamos usado en la ecuación anterior, y después lo multiplicamos por el mismo valor del preescalador, que es 16. Al hacer esa operación nos da un valor de 150, pero este no se carga específicamente a este registro, porque recuerden que el 150 es el valor que tiene que dar del dato de 10 bits que resulta de juntar el registro CCPRXL con los 2 bits del registro de control de los CCP. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se expresa eso. Ya que obtuvimos esos dos valores, bueno, ya vimos que en el PR2 se carga un valor de 124, pues simplemente vamos a cargar ese valor. En la programación normalmente se pone en hexadecimal, lo pueden poner en decimal también, pero bueno, si lo quieren poner en hexadecimal, esto sería 0x7c. Y finalmente, ya para el otro registro, que es el que da el ciclo de trabajo, se tiene que seccionar en dos partes, y de hecho aquí lo tengo de dos colores distintos. El número que nos había dado era 150. Ahora, de ese 150, si yo lo convierto a hexadecimal, sería el 96 hexadecimal, pero no nos interesa esa parte. Nos interesa saber cómo está conformado en cuanto a bits. Entonces, si lo ponemos en binario, el número 150 está expresado así, en estos términos, como está aquí. Ahora, ¿por qué puse en dos colores? Porque los 2 bits más bajos los tengo que separar del dato. ¿Por qué los tengo que separar del dato? Porque estos dos bits menos significativos de este número que tenemos que colocar acá, los tengo que colocar en este registro, en el CCP1 en los bits 5 y 4. ¿Sí? Ahora, lo que puse en verde, esto es lo que ahora sí se pone en el registro CCPR1L. Si observan aquí, ya no lo dejé expresado como X, sino ya lo puse en el registro que debe ser, porque vamos a utilizar el CCP1. Entonces, aquí lo hice así, y pues obviamente si el registro CCPR1L es de 8 bits, aquí podemos contar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Por lo tanto, tendríamos que completar en este punto con otros 2 bits para completar los 8. Es decir, los 2 que le quité de un inicio, se los coloco los 2 que quité al final de estos, los pongo al inicio del dato para completar este dato de 8 bits. Y los 2 bits más bajos son los que voy a colocar. Entonces, por eso es que se dice que este número, el del ciclo de trabajo, no es más que una concatenación de los datos que se están realizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay registros de 10 bits. La única forma que se pueden hacer registros de 10 bits es juntar uno de 8 y a lo mejor 2 bits que estén contenidos en otro registro de 8 bits. Esas son cuestiones ya de diseño del fabricante, así lo implementó, así lo diseñó, y bueno, solamente nos dice cómo tenemos que ir acomodando la información. Entonces, esta parte es muy importante. De tal forma que estos números que están en verde, ya al calcular nuevamente qué número es, resulta ser un 25 en hexadecimal o un 37 en decimal. Y los 2 bits que vamos a colocar en los bits 5 y 4 del registro de control del CCP1, pues sería un 1 y un 0, que son los dos rojitos que tenemos acá. Y si lo pasamos a hexadecimal, pues es un 0,2. Puede ser que lo dejemos expresado en binario o que lo dejemos expresado en hexadecimal. Bien, entonces con esto basta y sobra para poder hacer la programación de la aplicación que se propuso en este ejemplo precisamente. Es decir, vamos a compilar el programa, vamos a simularlo para ver que efectivamente la señal PWM sea de 1 kHz y que el ciclo de trabajo sea del 30%.
Entonces ahora vamos a proceder a hacer la simulación correspondiente.